Bueno, buenos días a todos. Les voy a compartir ahora una clase de artrosis sobre la clínica de la artrosis. Ya grabamos un video sobre la fisiopatología de la artrosis y ahora vamos a ver sus aspectos clínicos. La artrosis es una artropatía dolorosa, en general la mayoría de las artropatías son dolorosas, que tiene una evolución crónica e intermitente y que varía según, con variaciones, no siempre tienen la misma presentación clínica, y estas variaciones tienen que ver con la etiología de la artrosis, con la articulación afectada y evidentemente con el paciente. En cuanto a la anatomía patológica, ¿qué es lo que pasa en la articulación? Inicialmente la lesión es en el cartílago articular se deshidrata, se vuelve más fino y es menos capaz de amortiguar las presiones, ¿verdad? Y las fricciones que se hacen sobre la articulación. El cartílago, bueno, eso lo vimos en la clase de fisiopatología, el cartílago se hace insuficiente para los requerimientos de la articulación. Y como decía, compromete el hueso subcondral. Entonces, se genera una reacción ósea marginal, que esa lesión ósea marginal radiológicamente la vamos a evidenciar como el osteofito, ¿verdad? Como lo que se llama habitualmente el pico del oro de la articulación, y esa es una reacción ósea marginal que no se sabe, porque no se sabe cómo se hace, y se entiende, si se entiende o se cree, que como la articulación se vuelve insuficiente, la aparición de osteofitos tiende a agrandar la superficie articular para compensar esa insuficiencia. Eso en realidad no está demostrado, pero es lo que en general habitualmente los autores manejan como origen o como por qué la formación de osteofitos. Y luego tenemos una sinovitis que es secundaria, que puede tener o no un derrame sinovial. Esta sinovitis a veces puede ser importante, es reactiva a la degeneración del cartílago y muchas veces puede simular clínicamente una articulación inflamatoria, porque bueno, en realidad si tenemos una sinovitis, tenemos una inflamación de la sinovial que habitualmente es mínima, que habitualmente también se sucede en los episodios dolorosos, ¿verdad? Cuando tenemos, el paciente viene porque tiene una rodilla, una articulación que está dolorosa, que está caliente, que está hinchada, ¿verdad? Entonces, esto nos está hablando de la presencia de una sinovitis que puede tener a veces un derrame sinovial que en algunas ocasiones puede llegar a ser importante, y conociendo al paciente no tiene por qué llamarnos la atención, ni tenemos que pensar en otra enfermedad articular. Tenemos que tener en cuenta a la articulación como un órgano, ¿verdad? Como un conjunto de tejidos, ¿verdad? Y de estructuras anatómicas que que tienen una función determinada, ¿verdad? Y la artrosis sería entonces la falla de este órgano, ¿verdad? La falla de la articulación. Es una enfermedad frecuente, ¿verdad? Eso lo sabemos todos, andamos en la familia, entre los amigos, ¿verdad? Que tengo artrosis, en fin.
Y fíjense que tiene el segundo lugar luego de las enfermedades cardiovasculares. En segundo lugar de las enfermedades crónicas, ¿no? Entonces, las más frecuentes son las cardiovasculares, bueno, luego viene la artrosis. Y es un problema importante en salud pública, sobre todo en poblaciones envejecidas, porque esto genera una dificultad de la movilidad del paciente, genera dependencia a veces de terceros, ¿verdad? En los casos más graves, genera dolor, un dolor crónico, que a veces es difícil de tratar, y son pacientes que evidentemente vienen más a la consulta y de repente consultan más que los pacientes con enfermedades cardiovasculares, porque en la vida diaria es mucho más molesto tener una artrosis, ¿verdad?, en una rodilla o en una mano. En cambio, las enfermedades cardiovasculares de repente no son menos sintomáticas. El paciente concurre menos a las consultas. Tienen un altísimo costo, ¿verdad? Porque hacen a la pérdida de la función del individuo y muchas veces a la necesidad de dejar de trabajar, a la necesidad de ayuda de terceros, a todo lo que tiene que ver con gastos de salud, ¿verdad? De uso de servicios de salud, y esto hace su costo. En general, las mujeres estamos más predispuestas que los hombres y la relación mujer es de 4:1. La incidencia aumenta con la edad, ¿verdad? Y si tenemos en cuenta personas de más de 40 años, tenemos entre un 50 y un 70% de ellos van a tener algún signo de artrosis o van a tener algún sufrimiento artrósico. Y la más frecuente, y se puede ser axial cuando afecta el raquis y periférica cuando afecta los miembros, ¿verdad? Tanto los miembros superiores como los miembros inferiores. Se ha hecho cada vez más frecuente porque primero vivimos cada vez más, ¿verdad? La longevidad evidentemente ha hecho, ¿verdad?, que las enfermedades cardiovasculares sean más frecuentes y que también la artrosis, ¿verdad?, sea más frecuente. Y esta enfermedad hace que genera una pérdida del capital genético de la articulación, del capital tisular de la articulación, y que, como les comentaba recién, hay una insuficiencia para su reparación. Y ¿verdad? Y genera además, como decía también, un diseño articular que es inadecuado. O sea, lo que repone no es adecuado, no repone ad integrum como si fuera un tejido o no hace una reparación normal. El costo de la artrosis o de la osteoartritis, tenemos los costos directos y los costos indirectos. Los directos, ¿verdad?, son los honorarios médicos, los costos farmacéuticos, que son altos, los costos técnicos, ¿verdad?, las internaciones y los tratamientos quirúrgicos, y todo lo que tiene que ver con estudios de laboratorio, de imagenología, ¿verdad?, que cada vez nos permiten un acercamiento más, acercarnos mucho más a la anatomía del paciente, a la anatomía de la articulación, de cómo está, como puede ser una resonancia, por ejemplo, pero son estudios que son cada vez más caros, ¿verdad? Y los costos indirectos por la pérdida de días de trabajo, la invalidez, el traslado o pérdidas de empleo, la jubilación temprana, ¿verdad? Y acá falta también la dependencia de terceros en algunos
en algunos casos, ¿verdad? Cuando ya son muy evolucionados. ¿Cuáles son los factores de riesgo para la osteoartrosis? Perdón. No todos tenemos los mismos riesgos. Primero, la obesidad, y sí, la obesidad no solo es un factor de riesgo para la enfermedad cardiovascular, también lo es para la artrosis, sobre todo en articulaciones portantes y sobre todo en la rodilla. El riesgo aumenta un 15% por cada kilo por metro cuadrado adicional de índice de masa corporal, y el riesgo es más importante a nivel de las rodillas. Ahí es donde progresa más, pero también la obesidad afecta la artrosis también en las manos, ¿verdad? La artrosis de dedos en las manos, y no solamente en las articulaciones portantes, como decíamos anteriormente, y esto es importante que lo tengan en cuenta. Y bueno, y en las rodillas, evidentemente, la causa es la sobrecarga. Los traumatismos, por supuesto, los traumatismos puede ser un solo traumatismo, en general estos son traumatismos graves, traumatismos de los deportistas, perdón, las tibiotarsianas y las rodillas, ¿verdad? El deporte no es la causa de la artrosis, ¿verdad? No es la causa de la artrosis, pero sí los traumatismos que causa o que se producen durante el ejercicio del deporte, son ellos los que generan la artrosis, los que son factor de riesgo de la artrosis. Y los deportes colectivos y de contacto, ¿verdad?, que son más, más dinámicos, ¿verdad?, los deportes de competición, ¿verdad?, que tienen entrenamiento y que tienen como microtraumatismos y exigencias articulares más frecuentes y más exigentes para lo que la articulación está hecha, ¿verdad?, serían los más artrogénicos. Y después los laborales, ¿verdad?, los microtraumatismos repetidos, hacer, no sé, cientos o miles de veces una maniobra o mover una movilización de una articulación para la que no está hecha, también le genera un estrés a esta articulación, estrés que luego va a generar la artrosis. Las displasias, ¿verdad?, las anormalidades congénitas como las displasias, algunas mutaciones genéticas, ¿verdad?, que bueno, que eso ya no podemos hacer nada porque nacemos con ellas. La dieta, ¿verdad?, la ingesta de vitamina D y de vitamina E. La vitamina D es una vitamina que no solo le sirve al hueso para poder osificar, sino que es una vitamina D que interviene mucho, es una vitamina que interviene en los procesos inflamatorios, y la vitamina E también. Y los hormonales, el aumento de la interleuquina 1 luego de la menopausia. ¿Cómo la vamos a clasificar? Bueno, hay distintas formas de clasificar la artrosis. Podemos clasificarla por su presentación clínica, por las articulaciones comprometidas, por las circunstancias de aparición, en una articulación sana o ya sea en una articulación con una alteración previa. Bueno, son todas estos elementos que tenemos en cuenta a la hora de clasificarla, y no sobre todo para la clasificación, sino también para tener en cuenta cuando vamos a tratar al paciente. Tenemos que saber, ¿verdad?, por ejemplo, si era una articulación sana o si no lo eran. Son todos elementos que vamos a tener en cuenta cuando abordemos el tratamiento del paciente. Clínicamente, ¿cómo se presenta? Como un dolor mecánico, eso es un dolor
que aumenta con el ejercicio, que cede con el reposo, que se presentan también ruidos articulares, ¿verdad? Chasquidos, resaltos articulares, la limitación funcional, esto molesta, ¿verdad? Y el paciente muchas veces consulta por esto, ¿verdad? A veces consulta más por la limitación funcional porque es algo que le molesta en la vida diaria o en el trabajo, a veces más que por el dolor, ¿verdad? Porque a veces el dolor, el paciente se maneja solo con algún analgésico, pero la limitación funcional es un motivo de consulta frecuente. Y bueno, todo esto viene seguido, ¿verdad? Como consecuencia aparece la atrofia muscular. ¿Cuáles son las localizaciones más frecuentes? Bueno, yo creo que las sabemos todos, ¿verdad? A nivel del raquis, la columna cervical y la columna lumbar, que son los sitios de mayor movilidad de la columna del raquis. Después tenemos en las periféricas, tenemos las manos, ¿verdad? Los nódulos de Everden, de Bouchard, ¿verdad? La artrosis de la trapecio metacarpiana, la rodilla, las metatarsofalángicas, ¿verdad? Sobre todo el juanete, ¿verdad? El juanete es una deformación, aparece, ¿verdad? Por una degeneración artrósica de la primera metatarsofalágica. Bueno, y la cadera que es más raro, pero aparece luego de traumatismos, a veces de displasias, o muchas veces de traumatismos o de enfermedades anteriores, una artritis reumatoidea, una infección articular, como decíamos, pueden generar artrosis de cadera. En la radiología, siempre pedimos una placa en estos pacientes, pero no hay una buena relación clínico-radiológica. De repente tenemos un paciente que tiene una articulación que está muy comprometida radiológicamente, con mucha destrucción articular, pero que ya no le duele, Y esto es bastante frecuente. Y al contrario, tenemos pacientes que consultan porque tienen mucho dolor articular, pero en la placa vemos pocos elementos radiográficos. Cuando hay algún elemento radiológico, evidentemente nos confirma el diagnóstico, descarta diagnósticos diferenciales, que los vamos a ver dentro de un ratito, y es útil para el seguimiento. O sea, nosotros tenemos que ver si ponemos un tratamiento, cómo nos está yendo con ese paciente, y la radiología es una herramienta muy válida. O sea, es la herramienta que vamos a utilizar. ¿Y cuáles son los elementos radiológicos que vamos a evaluar? Primero que nada, el pinzamiento articular. El pinzamiento articular es la disminución de la interlínea entre una superficie articular y la otra, y esto nos va a estar, esa disminución nos está hablando de la pérdida del cartílago, ¿verdad? Cuanto más fina sea ese espacio articular, más cartílago perdió el paciente. Una esclerosis subcondral, ¿verdad? Con o sin geodas, que se trata, esa esclerosis aparente, se dice, o sea, se considera que aparece como una reacción de hueso subcondral a la pérdida del cartílago para proteger al hueso, y la aparición de osteofitos. Bueno, ¿por qué consulta un paciente con artrosis? Primero por raquialgia, cuando es una artrosis central, ¿verdad? Una artrosis de raquis, o periférica, ya sea en manos, rodillas, caderas y en los pies. La artrosis de columna. La artrosis de columna, como veíamos en el esqueleto que les mostré al principio,
no afecta a toda la columna por igual. Los espacios que más afectan son C5, C6 y C6, C7 en la columna cervical, y en la columna lumbar L3, L4, L4, L5 y L5, S1. Como ustedes ven acá, son los segmentos más móviles del raquis. Afecta todas las articulaciones en esas, todos los sitios articulares, ya sea discovertebrales, las interapofisarias y las zuncovertebrales, ¿verdad? O sea, todas las articulaciones de la vértebra van a estar afectadas, y no solamente las discovertebrales. Clínicamente esto se va a manifestar por una cervicalgia, una lumbalgia, una lumbociatalgia, ¿verdad? Según el sitio que esté afectado, o por lo que se llama un canal lumbar estrecho, que esto es una entidad que es consecuencia de la artrosis, es una entidad que tratamos en forma separada, la artrosis, pero lo que pasa, lo que sucede en el canal lumbar estrecho es que los osteofitos que van a ir hacia adentro del canal medular, van a estrecharlo, van a hacerlo más chico, y va a haber un sufrimiento medular que va a afectar varios sectores, ¿verdad? Entonces vamos a tener seguramente varios sectores, como decía, podemos tener de repente una afectación de todos, L3, L4, más L4, L5, más L5, S1, y ahí cuando tenemos todos estos segmentos afectados, lo que decimos es que estamos frente a un paciente, una persona que tiene un canal lumbar estrecho. La cervicartrosis se presenta con lo que nosotros en general, un síndrome cervical, que no tiene por qué ser completo, ¿verdad? A veces estos síntomas aparecen por separado o aparecen solamente uno, ¿no? El dolor, ¿verdad? El dolor cervical, acufenos, que son ruidos o chillidos o zumbidos en los oídos, y fosfenos, ¿verdad? Que son como el paciente ve como luces brillantes, como puntos negros que se mueven, y esto tiene que ver también con presiones nerviosas, obviamente, ¿no? Y aparece en la artrosis cervical posterior entre C3 y C4 y en C4, C5. La artrosis dorsal es frecuente en los pacientes mayores de 50 años, ¿verdad? En 2/3 partes de los pacientes mayores de 50 años, es asintomática, y en la clínica la vemos mucho menos porque como el paciente no la siente, no consulta, no le molesta y no consulta. Pero existe, o sea, si a esos pacientes les sacamos placas o se les saca una radiografía por otra causa, vamos a poder ver elementos degenerativos a nivel dorsal. La columna lumbar es otro de los lugares donde aparece con frecuencia la artrosis, es más frecuente la artrosis, porque es uno de los sectores más, por su movilidad, ¿verdad? Es uno de los sectores más móviles del raquis. Y acá podemos individualizar lo que se llama un síndrome lumbar, que está formado por dolor lumbar, contractura paravertebral y limitación de la movilidad. Por eso es importante esto, porque si bien habitualmente la causa es la lumbalgia discal común o la lumbalgia por artrosis posterior, tenemos que ir a examinar al paciente para saber por qué es lo que sufre, ¿verdad? Porque de repente no sufre
directamente por la artrosis interapoficiaria o interespinosa, que también puede generar dolor. Pero tenemos que descartar que el paciente tenga una contractura paravertebral, ¿verdad? Sobre todo porque esto duele, la contractura paravertebral genera mucho dolor, porque acá estamos hablando de si es una contractura muscular, y el músculo cuando está contracturado es como si tuviera una tetania abajo, de baja intensidad, de muy baja intensidad, pero que persiste en el tiempo, ¿verdad? Entonces, esto lleva a una, ¿verdad? A una lesión del músculo por una falta de energía, ¿verdad? Un estrés energético en el músculo, que genera dolor. Entonces, la contractura paravertebral es la que genera dolor, y también, evidentemente, cuando estamos con dolor, la movilidad siempre se afecta. Bien, y decimos que, bueno, lumbalgia distal. Bien. ¿Cómo se presenta entonces? Como un lumbago, una lumbalgia crónica, mecánica crónica, una lumbociatalgia, muchas ciatalgia quiere decir que puede doler el ciático, en el ciático, bueno, y esto lo vemos clínicamente, ¿verdad? Por la irradiación del dolor. Con una lumbociática, la lumbociática quiere decir que ya tenemos una de las raíces que está comprometida, que en general es L5 o S1, o L4, lo decíamos recién, ¿verdad? O el síndrome de canal estrecho lumbar, que es como decíamos, es un síndrome que afecta a varios niveles articulares, y podemos tener un compromiso radicular de, por ejemplo, el L3 menos, pero desde L4 a L5, ya sea unilateral o bilateral, que son concomitantes. Acá tenemos algunas radiografías que les puse para mostrar lo que genera radiográficamente, qué es lo que vamos a tener. Y acá, en este frente, ustedes ven una artrosis que es L5, L4, L5, las vértebras se cuentan, bueno, acá no está bien, desde la primera vértebra lumbar, la vértebra que no tiene costilla, ¿verdad? Entonces contamos de arriba para abajo, no contamos de abajo para arriba, porque a veces podemos tener una sexta vértebra lumbar. Y vemos acá las lesiones características de la artrosis, que es el pinzamiento articular. Compárenlo con el espacio articular superior, ¿verdad? Prácticamente acá desapareció. Fíjense la formación de osteofitos, ¿verdad? Cómo esto tiende a alargar, a extender la superficie articular, ¿verdad? Y la condensación, ¿verdad? La condensación subcondral, bueno, acá no hay cartílago, pero como la condensación, ¿verdad? De la superficie articular. Y en el perfil, fíjense, bueno, acá tenemos, supongo que L5, L5, es L4, L5, fíjense cómo hay una disminución franca del espacio articular, cómo hay una condensación de las plataformas vertebrales y la aparición de osteofitos. Y también tenemos una artrosis L5-S1, ¿verdad? Que tiene las mismas características, la disminución del espacio, acá se ve menos, pero se ve más en lo posterior,
y la condensación del hueso subcondral. Y bueno, hubiese querido las articulaciones interapofisarias posteriores, no las vemos bien en esta placa, ¿verdad? Que estarían acá y que están acá, perdón, pero no la vemos bien, para mostrar cómo puede ser cómo es la imagen de la artrosis interapofisaria posterior. Bien, la otra localización frecuente son las manos, como decíamos. Y en general afectan las interfalángicas distales, ¿verdad? Que se llaman los nódulos de Everden, vamos a ver en una foto acá. La artrosis trapezo-metacarpiana o la risartrosis del pulgar, que es una también de las más frecuentes. Las interfalángicas proximales, ¿verdad? Que cuando se generan osteofitos producen lo que llamamos los nódulos de Bouchard. Y la artrosis erosiva de manos, que a veces puede simular una artrosis por una artrosis, una disminución, ¿verdad? Y una pérdida de la articulación de la mano, como lo vamos a ver en foto. Acá tenemos entonces, ¿verdad? Los nódulos de Bouchard, ¿verdad? Acá, los nódulos de Everden, fíjense en estas manos, ¿verdad? Fíjense las desviaciones que puede generar también. A veces la imposibilidad acá también, y en de la extensión de la última falange, ¿verdad? Y acá en esta diapositiva en la superior, vemos la artrosis de la trapezo-metacarpiana. Fíjense cómo se pierde, compárenlo con este lado, con el lado derecho, cómo se pierde, perdón, con el lado izquierdo, cómo se pierde el espacio, ¿verdad?, del pulgar. El espacio, ¿verdad?, que tiene, sí, el espacio del pulgar. Acá, bueno, tienen una completa con lesiones, nódulos de Everden y de Bouchard. Fíjense que en esta articulación se pueden ver, como les decía anteriormente, que se palpan como dos nódulos sobre los bordes articulares con una hendidura en el medio. Y en esta diapositiva, en esta foto, fíjense que acá podemos individualizar un nódulo, acá podemos individualizar otro nódulo, y que acá podemos individualizar, ya no necesitamos palparlo, la hendidura, ¿verdad?, mediana entre estos dos nódulos que en realidad corresponden, como dijimos anteriormente, a osteofitos. En este dedo también, no tan notorio como el otro, y podemos ver las de Bouchard acá, ¿verdad? Bueno, y este otro dedo salió cortado. Y acá vemos las lesiones radiológicas. Fíjense la pérdida del espacio articular, ¿verdad? Prácticamente de todos los dedos de la mano. La aparición de osteofitos, ¿verdad? Que esto da la imagen de alas de gaviota, como les decía, acá también, ¿verdad? La aparición de osteofitos, entonces, la disminución del espacio articular y la condensación subcondral, que son los tres elementos que caracterizan la lesión articular de la artrosis. La gonartrosis es la artropatía más frecuente en la rodilla, y predomina en las mujeres con un franco predominio, ¿verdad? Franco es de 4-1, y aparece después de los 40 años. Presenta una fuerte asociación, y esto es importante,
con la artrosis de manos, van muy, muy ligadas, no así con otras localizaciones artrósicas, y tiene dos presentaciones, porque en la rodilla, bueno, tenemos dos articulaciones, tenemos la femorotibial y la femoropatelar. Bueno, esto es lo que es la femororotuliana o femoropatelar y la artrosis femorotibial. Como en todas artrosis, se manifiesta por un dolor mecánico en la rodilla, un dolor que aparece después de la marcha, y eso es importante a tenerlo en cuenta y a preguntarle al paciente cuánto camina sin dolor. Porque eso nos habla en la evolución de si está evolucionando o no. Porque de repente el paciente al principio, sí, yo camino 10 cuadras y después ya me empieza a doler. Y cuando viene el tiempo y dice, ya no puedo caminar más de 3 cuadras sin dolor, bueno, ahí eso nos está hablando de la evolución de la artrosis. La impotencia funcional, ¿verdad? Sobre todo, como decíamos, de la marcha, pero para todas las funciones, subir y bajar escaleras, por ejemplo. Y podemos encontrar en el examen clínico atrofia del cuádriceps. Esto nos está hablando de un curso crónico de la artrosis de rodilla, deformaciones, ya sea en valgo o en varo, dolor en las interlíneas articulares y roces y crujidos en la movilización. Todo esto, ¿verdad? El dolor en la interlínea y los roces y crujidos los vamos a encontrar en el examen clínico mismo de la articulación, ¿verdad? Porque la atrofia del cuádriceps, bueno, se puede ver, y la deformación en realidad no necesitamos a veces explícitamente examinar al paciente para ver que las rodillas no están en eje. En la artrosis femororotuliana tenemos un dolor que es anterior, ¿verdad? Y que aumenta al subir las escaleras, pero que es más intenso cuando baja escaleras. Esto es algo que hay que preguntarle a los pacientes, parece algo banal, pero no lo es, porque nos sirve para definir si el dolor es más por una artrosis femororotuliana o femorotibial. Al examen vamos a encontrar un dolor, ¿verdad? A la extensión contrariada, ¿verdad? Cuando hacemos una presión para limitar la extensión de la rodilla, y a la percusión de la rótula, ¿verdad? Con el martillo de reflejos podemos golpear o percutir sobre la rótula y eso genera dolor. Y sobre todo el signo del cepillo, que es la movilización. Cuando movemos la rótula sentimos un crujido articular que es característico. En la artrosis femorotibial vamos a encontrar un dolor espontáneo, ¿verdad? Que es lateral o posterior, que es difuso y que a veces irradia a la pierna. Esto es bien característico, ¿verdad? Un dolor que irradia a la pierna nos está hablando de un síndrome femorotibial. Su origen está en las interlíneas femorotibial. Vemos, ¿verdad?, la desviación en valgo o en varo. Tenemos que buscar la inestabilidad, eso se hace en el examen clínico, la inestabilidad lateral de la rodilla y la atrofia cuadricipital, como decíamos. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Es la patología periarticular, por ejemplo, lesiones ligamentosas, de los músculos del miembro inferior, que inestabilizan la articulación, la patología meniscal, eso también es conocido, la osteonecrosis,
bueno, que es una enfermedad del hueso subcondral, que se necrosa mismo, y que afecta en consecuencia a largo plazo, que afecta la articulación, y bueno, y puede generar una artrosis, y las artropatías microcristalinas, sobre todo la condrocalcinosis, que es el sitio donde más se localiza, y eventualmente la gota. ¿Cuáles son las causas de descompensación? Porque a veces estos pacientes viven con estas articulaciones, ya sea desviadas, ya sea con condrocalcinosis, ya sea con el sobrepeso. ¿Qué es lo que la van a descompensar? Y bueno, otra vez, el sobrepeso, ¿verdad? El hecho de mantener la sobrecarga funcional, ¿verdad? Y la sobrecarga funcional tiene que ver con el sobrepeso y tiene también que ver con el uso de la articulación, ¿verdad? La tarea que hace el paciente. Fracturas subcondrales, que son a veces difíciles de diagnosticar. La osteonecrosis articular, como les decía anteriormente. La artrosis rápidamente progresiva, que son artrosis que evolucionan muy rápidamente. Puede pasar en un paciente que ya conocíamos, que ya sabíamos que tenía una artrosis de rodilla, y que, bueno, de golpe cambia el tipo evolutivo y se hace más progresiva y degenera más rápidamente o destruye, daña más rápidamente la enfermedad, y luego la asociación con una patología inflamatoria, como decíamos recientemente, la artrosis rápidamente progresiva, como decíamos recién, y la asociación con otra patología, hablábamos de la condrocalcinosis, de las enfermedades inflamatorias, como pueden ser la artritis reumatoidea, como pueden ser las infecciones, obviamente, ¿verdad? Que pueden ser causas de descompensación y que siempre tenemos que ir a buscarla cuando un paciente cambia el ritmo evolutivo o cambia el sufrimiento que venía teniendo. Esto hay que irlo a buscar. Bien, algunas plaquitas para ilustrar. Otra vez la artrosis de rodilla. Fíjense, acá prácticamente no hay espacio articular, la disminución del espacio. Acá fíjense en la condensación subcondral, ¿verdad? La formación de osteofitos. Acá tenemos una dismetría, ¿verdad? Seguramente acá tenemos un genuvalgo. Y fíjense de este lado también, como prácticamente acá no se identifica el espacio articular, cómo está condensado el hueso subcondral, cómo aparecen osteofitos marginales, ¿verdad? Acá hay uno bastante grueso, acá hay otros más chiquitos, bien, que son, ¿verdad? Que son lo que habitualmente vemos en una artrosis. Esto es la misma radiografía que vimos anteriormente, en una imagen un poco más de mayor tamaño, ¿verdad? Y acá tenemos el pinzamiento articular, ¿verdad? Tenemos la condensación subcondral y la formación de osteofitos periféricos. Tenemos los tres elementos radiográficos que vemos en la artrosis. Y en el perfil, bueno, no son buenos perfiles. Normalmente en un buen perfil tenemos que ver los cóndilos superpuestos. Entonces, esta placa no nos permite hablar del espacio articular entre el cóndilo femoral y la rótula, ¿verdad? Esta tampoco, porque acá vemos los dos cóndilos. Entonces, del espacio femoropatelar no podemos hablar con esta placa, no podemos opinar en esta placa. Sí, vamos a ver
que hay formación de gruesos osteofitos. Fíjense de este lado la rótula, ¿verdad? Cómo está, cómo tiene los osteofitos, y también a nivel del cóndilo femoral, lo vemos acá cómo aparecen, también pueden aparecer osteofitos que son realmente muy gruesos. Bueno, y acá vemos otra placa en la que vemos además, ¿verdad?, una condrocalcinosis. Fíjense acá cómo el menisco, ¿verdad?, está calcificado, ¿verdad? Esta es una de las, como decíamos recién, ¿verdad?, la condrocalcinosis, una de las complicaciones de la condrocalcinosis, el desarrollo tardío, ¿verdad?, que genera la artrosis. Acá también, ¿verdad?, un poco de lo mismo. Acá tampoco podemos ver los cóndilos, el osteofito, ¿verdad? La presencia de la condrocalcinosis, ¿verdad? Fíjense además acá cómo están también calcificadas las arterias. Bueno, y esta es una imagen de una osteonecrosis articular, que es una lesión. En esta placa se ve de una manera muy característica, que es esta lesión, ¿verdad?, en cúpula o en sacabocado del cóndilo interno, que tiene una condensación superior, que está condensado, que está limitado en la parte superior, ¿verdad? Y esta es la más típica imagen de una osteonecrosis del cóndilo femoral, que bueno, que esto luego, cuando evoluciona, esta lesión necrótica se aplasta habitualmente, puede hundirse y luego formar o favorecer la aparición de la artrosis, que este paciente de todo modo ya tiene, porque fíjense cómo está disminuido el espacio articular, incluso del lado contralateral. Vamos a hablar ahora de la coxoartrosis, que es la más frecuente de las coxopatías, de las enfermedades de las coxofemorales. La artrosis es la más frecuente y la más invalidante de las artrosis. La artrosis es invalidante, es una enfermedad que es invalidante, pero en la cadera es la enfermedad de la cadera la más invalidante. Y presenta un perfil clínico y radiológico que es muy característico. Ustedes ven que cada una de las localizaciones tienen sus características, y esto es importante que lo sepan. Perdón. El dolor puede ser inguinal, puede ser trocantéreo, glúteo o inguinal interno, o sea que en realidad puede doler. Es un dolor que está referido a cadera, pero que no, que puede ser en cualquiera de las localizaciones de la cadera, y que incluso puede irradiarse a rodilla. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta, porque un dolor de rodilla que clínicamente no nos muestra ningún signo clínico de que el dolor de una enfermedad local, de una enfermedad en la rodilla, siempre tenemos que ir a buscarla en la cadera. ¿Cuáles son sus causas? Y bueno, siempre la idiopática o la primaria, el sobreuso, ¿verdad?, ya sea profesional o deportivo. Después las displasias, que tienen que ver con la enfermedad de Pertes. Ahora lo vemos menos porque los niños son tratados desde chiquitos, ¿verdad?, desde que se les hace el diagnóstico. Y la protrusión acetabular, o esto es, como decíamos, también
una displasia de cadera. La osteonecrosis, la coxitis, bueno, creo que estoy repitiendo la... Bueno, en el examen tenemos que hacer un examen estático, ¿verdad? Siempre, y en la marcha. Y de la marcha. Tenemos que ver cómo camina el paciente, si tiene una cojera, si tiene una cojera de qué tipo, si le duele durante la marcha. Y bien, y luego en decúbito es la manera de explorar la movilidad de cadera, ¿verdad? Todos los rangos de movilidad de la cadera los vamos a examinar en decúbito. Bueno, y acá tenemos una placa de cadera. No tengo diapositivas para mostrarle cómo se hace el examen de cadera, pero bueno, son bienvenidos a la cátedra o al instituto si quieren profundizar sobre el tema y aprender algo de semiología. Y acá, bueno, tenemos placas que son bien características, ¿verdad? Otra vez las mismas lesiones de la artrosis, la disminución de la interlínea, el refuerzo subcondral, ¿verdad? La condensación subcondral y la aparición de osteofitos, fíjense acá, ¿verdad? De este lado, a derecha, y de este lado también, ¿verdad? Son placas de artrosis muy evolucionadas. Bueno, esta placa se ve muy fea, pero fíjense acá cómo hay una impregnación de la cabeza femoral en el cotilo, ¿verdad? Cómo está metida la cabeza femoral sobre el cotilo, y acá seguramente esto fue a causa de una ona, y hubo un aplastamiento, ¿verdad? Un aplastamiento de la cabeza femoral que se ve, ¿verdad? Que está traducido por esta condensación que hay, que no solamente es de la interlínea, sino que prácticamente es de toda la cabeza femoral. Bueno, acá vemos grandes geodas, ¿verdad? Geodas realmente gruesas, la condensación, ¿verdad? Los osteofitos, del otro lado un poco menor, ¿verdad? Seguramente esta fue una cadera displásica o una cadera que tuvo un traumatismo, por eso tenemos tanta diferencia de un lado y del otro. Bueno, esta vamos a pasar porque está muy fea. Entonces, hemos visto entonces que la artrosis es una artropatía que es evolutiva. Esto depende de cada paciente y de cada localización, que es dolorosa, que es deformante, que puede ser invalidante, como decíamos, sobre todo a nivel de cadera, y disminuye ciertamente la calidad de vida y por lo tanto debe tratarse. ¿Cómo la vamos a tratar? Bien, primero tenemos que hacer un diagnóstico correcto, ¿verdad? Un buen balance articular, regional y general, ¿verdad? Tenemos que saber a qué paciente vamos a trabajar, vamos a tratar. Si seguramente vamos a mandar fisioterapia, tenemos que hacer un buen balance regional y articular, vamos a ver cómo podemos compensar la insuficiencia de esa articulación. Y bueno, y luego vamos a hacer tratamientos que son medicamentosos, algunos generales y otros locales, fisiátricos, tratamientos ortésicos y tratamiento quirúrgico. Evidentemente, como en toda enfermedad, la intervención terapéutica es más efectiva en los estadios más precoces de la enfermedad. Sus objetivos van a ser calmar el dolor, mantener la función,
evitar la progresión de la enfermedad y eso nos va a llevar también a la prevención, a la educación del paciente. Vamos a hacer una terapia primero no farmacológica y luego una terapia sí farmacológica. Entonces, como ven, tenemos varios objetivos, 3 objetivos, y para todos ellos tenemos una serie de herramientas que vamos a usar. La educación tiene que ser permanente, ¿verdad? Y tiene que ser a nivel del primer nivel de asistencia, ¿verdad? Y esta educación tiene que ver con la forma de vida del paciente. Evidentemente, a un paciente que es obeso, obesa, le vamos a decir, mire, usted no solo va a tener una aterosclerosis más grave, sino que además va a tener una artrosis de rodilla, que va a ser más grave también, y además va a tener más artrosis, porque está comprobado que tiene solamente, o sea, solamente en la artrosis de rodilla, pero el hecho de tener un background inflamatorio, ¿verdad?, como ocurre en la obesidad, genera que estas enfermedades que también tienen un inicio y tienen un componente inflamatorio, sean más frecuentes. Y bueno, cambios en el comportamiento, ¿verdad? Hábitos de vida saludables, esto vale para todas las enfermedades crónicas, prevenir factores de riesgo, ¿verdad? Y buscar la mayor adhesión al tratamiento. Y entonces esto tiene muchas veces que ver con la forma de presentación de los medicamentos que vamos a dar, si prefiere inyectables, si prefiere comprimidos, si prefiere líquidos o los geles, que vienen ahora los antiartrósicos, en polvo, ¿verdad? O sea, son todas cosas que en estos pacientes que tienen una polifarmacia vamos a tener que encarar para que les sea más amigable y para que entonces la cumplan de manera más comprometida. Luego, la fisioterapia. Vamos a hacer medidas de higiene articular, ¿verdad? Evitar la sobrecarga funcional. Esto se hace educación para actividades de la vida diaria y de la vida laboral. Evitar y corregir las posiciones inadecuadas, informar o decirles cuáles son las mejores maneras de moverse, cuáles son las mejores formas de, por ejemplo, agacharse o levantar un peso, ¿verdad? De tal manera a evitar la sobrecarga funcional. Y esto, otra vez, esto es en el primer nivel de asistencia. Esto no debería depender de que vengan al Instituto de Reumatología a hacer este tipo de trabajo, ¿verdad? Y yo creo que incluso, pero es una opinión muy personal, debería hacerse con incluso profesores de educación física que estén entrenados, ¿verdad? No es cualquier profesor de educación física, sino profesores de educación física que estén entrenados, que conozcan la enfermedad y que puedan participar en el tratamiento. Como les decía, ¿verdad? Bueno, y después las recomendaciones de actividad física mismo, ¿verdad? Recomendaciones de actividad física y que estos profesores de educación física sepan qué es lo que pueden hacer los pacientes con artrosis y sepan lo que no puede hacer, lo que les daña, ¿verdad? Entonces, son actividades que son de bajo costo, de gran impacto, porque además esto se hace en grupo, se puede hacer en grupo, esto permite sociabilizar a pacientes que a veces por la misma artrosis no salen, se quedan encerrados en las casas y genera secundariamente, también, una mejor calidad de vida, ¿verdad?
Luego tenemos, bueno, la educación para la protección articular, que se puede dar también en los fisioterapeutas. Eso se hace en el instituto y se debe hacer, sigo insistiendo, en el primer nivel de asistencia. Bueno, ya lo dije, cuál es la mejor manera de levantar pesos, de barrer, de levantarse de una silla. Después va el uso de ortesis, de férulas, como hay acá, pero esto, bueno, ya necesita un nivel casi terciario, de almohadillas plantares, ¿verdad? Eso lo tiene que hacer alguien que sepa indicarlo. Y todo esto mejora el tono muscular y disminuye francamente el dolor. Luego el manejo farmacológico que incluye agentes tópicos, ¿verdad? Las cremas, los analgésicos, los antiinflamatorios no esteroideos y los agentes antiartrósicos de acción lenta, o sea, quiere decir que actúan a largo plazo. Entre los agentes tópicos tenemos varios, los AINES, ¿verdad? Que mejoran, que pueden tener una acción sobre el dolor y sobre la función, y que siempre hay que probarlos. Muchas veces la gente los desprecia porque es como una crema, o no les gusta, o quieren algo más fuerte, pero en realidad funcionan muy bien, y funcionan muy bien evidentemente cuando son una o dos articulaciones que están afectadas. Evidentemente si tenemos una mano va a ser un poco más difícil. La capsaicina igualmente tiene un buen efecto y evidentemente se evita de esta manera los efectos adversos, ¿verdad?, más sistémicos de la vía oral. Los antiinflamatorios no esteroideos deben ser la primera elección para el control del dolor de artrosis, y bueno, es no, no y no. Los antiinflamatorios no esteroideos tienen muchos efectos adversos que los vemos a largo plazo, y por eso el paciente los va a tomar y no se los va porque lo va a mejorar y no va a sentir esos efectos adversos. Pero a la larga tienen efectos adversos gástricos, pero también cardiovasculares. Entonces esto hay que tenerlo muy en cuenta y evitar lo más que se puede los antiinflamatorios no esteroideos. Y empezar con analgésicos, ¿verdad? Si tenemos que hacer un tratamiento sistémico, bueno, paracetamol, un analgésico, el paracetamol, a veces se necesita 1 gramo, ¿verdad? Personalmente yo empiezo siempre con 1 gramo porque como con 500 miligramos no alcanza, sobre todo al principio, cuando el paciente está con mucho dolor, no alcanza, el paciente lo va a descartar y va a decir, no, esto no me hace nada. Entonces es mejor dar una dosis más alta al principio y después, cuando el paciente está más calmado, ahí sí disminuimos la dosis. Ya de paso les paso alguna recetita. Bueno, como les decía, ¿verdad? Siempre iniciar con analgésicos, como el paracetamol. El tramadol solo se puede dar o combinado con paracetamol y AINES. Esto lo damos, en general lo damos menos, porque también genera a la larga una dependencia. Sí lo usamos el tramadol, controlar en los ancianos con el uso crónico, ¿verdad? La hipertensión arterial, la función renal y el hemograma. Los antiartrósicos de acción lenta deben acompañarse de tratamiento no farmacológico, ¿verdad? Eso les da una mejor eficacia, y evidentemente no están indicados en todas las localizaciones de la artrosis,
¿Por qué? Bueno, porque no está demostrada que sirva. Estos mejoran los síntomas, mejoran los índices algo funcionales, mejoran la calidad de vida, tienen un efecto remanente y carecen de los efectos secundarios de los AINES. Como mejoran los síntomas, los pacientes toman menos antiinflamatorios no esteroideos y esto no es menor, ¿verdad? Se administran en monoterapia o a veces asociados a antiinflamatorios no esteroideos. Habitualmente al principio los damos a antiinflamatorios asociados, pero luego tratamos de separarlos, de suspender el AINE y dejar solamente el fármaco de acción lenta. Pero tiene, como decíamos, un efecto sintomático, no está demostrado que puedan retardar el proceso destructivo de la artrosis. Entonces, sabemos que, bueno, que tienen su uso, que tienen su indicación, y ya vimos por qué, pero no está demostrado que las articulaciones que están afectadas vayan a mejorar su evolución. ¿Cuáles son ellos? El sulfato de glucosamina, el condroitinsulfato, la diacereína, el ácido hialurónico y los insaponificables de palta y soja. ¿Cuándo derivar al reumatólogo? Y bueno, estas son algunas de las indicaciones, ¿verdad? Las dudas diagnósticas, cuando tienen una duda de si es una artrosis o no es una artrosis, porque de repente tiene un fenómeno inflamatorio, porque tiene algo que sale del sufrimiento típico de la artrosis. Cuando hay fenómenos fluxivos, ahí es importante que lo veamos los reumatólogos. Cuando hay un cambio de sufrimiento, cuando el paciente venía bien con su artrosis y de golpe empeora, de golpe le duele más, de golpe aparecen fenómenos fluxivos, ¿verdad? Cuando hay bloqueos articulares, cuando la radiografía no es típica de la artrosis, cuando es una radiografía atípica, cuando no tenemos los elementos de artrosis y tenemos otros elementos como una desmineralización articular, por ejemplo, u otra cosa, u otro elemento radiológico. Cuando ya tenemos una destrucción articular, ¿verdad? Ahí tenemos que evaluar de repente el uso de ortesis, el uso de otros tratamientos, las indicaciones quirúrgicas, ¿verdad? Cuando se asocia a síntomas generales, entonces ya nos está hablando de que el dolor puede ser un síntoma de una enfermedad no solamente local, sino sistémica, y entonces ahí lo tendremos que ver los reumatólogos. Y cuando hay desaxaciones articulares, que bueno, que ahí hay que controlarlos y eventualmente ver o evaluar o tener presente la indicación quirúrgica. Bueno, entonces acá para terminar les voy a dar un pequeño, acá hay una pequeña esquemita, ¿verdad?, de cómo, sobre el tratamiento. Si es un primer episodio doloroso de artrosis, le vamos a dar, como dijimos, paracetamol. Si calma, si calma, le damos una terapia no farmacológica, tratamos siempre de hacerle algo de fisioterapia, ¿verdad?, de fortalecimiento del cuádriceps desde rodilla, o bueno, si es de manos, hay tratamientos no farmacológicos que se pueden implementar, o seguimos con el paracetamol si es una medicación que la tiene que tomar a más de 2 gramos por día y durante todos los días y en forma permanente. Si no calma, pasamos a AINES, antiinflamatorios,
y los utilizamos durante más o menos unos 10 días, unos 15 días. A veces podemos ser un poco más generosos, de esperar un poco más la calma, la acalmia del dolor, sobre todo en aquellos pacientes que tienen un sufrimiento de largo curso, ¿verdad? Si calma, entonces los disminuimos o disminuimos la dosis o hacemos un pasaje antes de suspenderlo a paracetamol, ¿verdad? Volvemos acá, ¿verdad? Si está calmado, volvemos a paracetamol o hacemos un cambio a paracetamol o agregamos fisioterapia. Si no calma, ¿verdad? Con 10 días de AINES, entonces ahí sí hay una pertinencia de pasarlo a un nivel de atención, a nivel secundario de atención de salud, y que lo vea un reumatólogo para que eventualmente podamos descartar otras causas de dolor articular y que no sean la artrosis o que se estén agregando a la artrosis. Bueno, muchas gracias. Esta fue una clase un poquito larga quizás, y bueno, espero que hayan aprendido. Para cualquier duda que tengan, siempre pueden recurrir a cualquiera de los docentes de la cátedra, que serán siempre bienvenidos, y les aclararemos todas las dudas.